Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es viernes y vamos a hablar de mi viaje a Gandía, que hablé de las J-Poz en Gandía, pues ahora vamos a hablar del viaje en sí en Gandía. Para empezar, un trenirio que iba a Valencia y de Valencia cogí un cercanías que iba a Gandía. Si vais en Irio o en AVE, ahora en cualquiera de estas dos compañías podéis coger con ese mismo billete y tenéis que ir a Gandía o a otro sitio que haya que ir en cercanías, picáis el QR y podéis ya pasar al tren. Y sin ningún coste adicional ya podéis viajar al destino que queráis ir. Y una buena iniciativa por parte de Renfe con este acuerdo que ha hecho con otras compañías. Una vez que llegas a Gandía, ahí yo lo que primero que vi fue la oficina de turismo, pregunté un poquito qué había para ver, básicamente lo que yo sabía, el museo de arqueología de Gandía. Fui andando, estaba a unos 5 o 10 minutos, 10 minutillos más que 5. Tardé un poquito más porque iba con el bolsito, con la maleta para pasar los días allí en Gandía. Luego el Museo Arqueológico de Gandía y el Museo de Santa Clara, que son dos museos que son prácticamente los llevan las mismas personas, pero son dos museos distintos, por 2,5 € uno y 2 € el otro, podéis entrar a ambos museos. Pasa que en este museo, tenerlo en cuenta que es obligatorio el pago por tarjeta. O sea, no se puede llegar y pagar con dinero normal por algún tema de trámites al ser un museos públicos y tal, para que el dinero se vea bien de dónde sale y a dónde va, por ese tema puede ser. Pero bueno, yo creo que me parece bien, porque hay museos que es al revés, tienes que llevarlo en efectivo y tal, y ya en la época que estamos y después de una pandemia, donde la tarjeta se decía que había que usarla, pues a mí me parece, y yo creo que Treki23 si va algún día a este museo de Gandía, pues estará contento porque podrá pagar con su reloj Apple Watch. Así que buena iniciativa, y luego una vez que llegas al museo arqueológico, había una empleada, me explicó muy bien cómo funcionaba todo, pagué las dos entradas y luego vi el museo arqueológico en sí. El museo arqueológico tiene una colección de prehistoria, luego de época romana también tiene muy buena colección y luego para terminar de época árabe. Tiene unos salones muy amplios. El salón romano está muy bien porque está como en dos alturas y tiene piezas muy bien mostradas. La zona de prehistoria también está en varias alturas y tiene reproducciones de toros prehistóricos. Está bastante bien todas esas piezas, piezas originales, piezas de cuevas de la zona de Gandía, que hay bastantes cuevas que se desconoce, pero hay bastantes cuevas prehistóricas. Y como muchas no son visitables por el tema de que se conserve, pues tenemos estas réplicas y merece mucho la pena. Luego al lado, justo girando a la derecha, pues entramos al Museo de Santa Clara, que tenía una exposición temporal de los típicos cuadros que tienen detalles dorados y todas esas cosas de detalles, pues te explica cómo se hacen esos cuadros en esa exposición temporal, que está bastante bien. Y luego está la exposición permanente que tiene descubrimientos, como tenía algún cuadro de Alonso Cano, Murillo, y tenía obras bastante buenas de arte, sobre todo arte religioso, pero estaba bastante bien. Decir que tanto el Museo Arqueológico como este Museo de Santa Clara están en una antigua iglesia que luego fue también hospital, ¿vale? Cuando entráis en el Museo Arqueológico están las antiguas fuentes de agua y todo ese tipo de detalles, o sea, y luego en este Museo de Santa Clara merece mucho la pena. Luego, una vez que ya acabó la visita, me dijeron, ¿pero no has visitado el Palacio de los Borgia? Y digo, no, no, no he estado. Y dice, pues está a 5 minutos andando, enseguida casi todo recto, pasando por el ayuntamiento, y lo tienes ahí, merece la pena. Aunque luego vayas a estar, le dije, claro, yo luego me voy a la zona de playa y por aquí la zona de Gandía Pueblo no voy a tocar ya hasta el día que me vaya. Pero claro, el día que me vaya es llegar a cercanías y irme, porque no tenía tiempo para ese domingo que cogía el AVE a las 2 para ir haciendo turismo por la mañana. Porque mi idea era levantarme tampoco no muy pronto, pero desayunar y luego coger el taxi y volver. Entonces, claro, por eso fui a ver el Palacio de los Borgia ese mismo día que fui.
el primer día de los 4 que estuve en Gandía, fui a verlo, todo rectito, tiene una especie de mirador donde ves el puente que hay y unas vistas muy bonitas, y luego ya sigues andando y llegas al Palacio de los Borgia. El Palacio de los Borgia cuesta unos 7 euros y medio. Costaba la visita guiada, ¿vale? Visita guiada que podías coger dos decisiones de visitas guiada. Me llamó la atención que la visita guiada era más barata, la visita guiada que personal, con personal de allí del museo que te lo va explicando todo, era bastante más barata que la de los casquitos, que era más cara con el típico MP3 reproductor que te daban para seguir unos casquitos que te va diciendo la visita. Yo pensaba que era al revés, porque normalmente cuando es una persona la que te va guiando y tal, es un poco más caro y es entendible, pero bueno, me chocó y estaba bastante bien. La mochila con la que iba cargado, igual que pude hacer en el Museo Arqueológico, pues le dije, ¿no se importa que la deje aquí? Y no. Y me dijeron que no, que sin problema. Es algo importante porque en algunas ciudades, cuando viajas a veces y vas al hotel y a veces lo puedes dejar en el mismo hotel, puedes dejar la maleta o la estación, pero cuando a lo mejor no vas a pasar por el hotel o vas a visitar una zona que está muy lejos del hotel y no te merece la pena ir al hotel, pues a veces está bien en algunos museos, otros sitios, que si no tienen consigna, que en algunos sitios lo tienen, pues que por lo menos te dejen el detalle de dejar el equipaje que llevas. Yo me ha pasado en alguno que te han puesto mala cara y que no te dejan, o sea, y no te cuesta nada, y claro, por eso mismo pierden la visita a veces, pero bueno, cosas a veces que tienen estos museos. Pues eso, merece mucho la pena este Palacio de los Borgia. El palacio en el que estuvieron fue propiedad de dos papas, de un santo, como es Francisco Borja, de mucha más gente. Y en el futuro tengo pensado sobre todo a los menos conocidos, porque a los papas y a San Francisco de Borja se les conoce más. Pero a muchas marquesas, a muchos marqueses de Borja, pues no se le conoce tanto y entonces por eso les dedicaremos programas aquí en el podcast hablando de su historia, lo que hicieron, cómo esta familia llegó a lo más alto prácticamente de la nobleza y luego bajó hasta ya final ya de esta familia que ya se acabó, era de las más importantes no solo de la zona de Gandía, Valencia, sino de España. Pero bueno, eso ya lo hablaremos y el palacio en sí está muy bien. Decir que el Museo Arqueológico y Santa Clara son accesibles, ¿vale? Tienen ascensores y este Palacio de los Borgia también. Aunque veáis escaleras o tal en algunos tramos, podéis entrar por un lado, ver una parte y por el otro lado ver la otra parte. Salvo, yo creo que hay una habitación que tiene escaleras por un lado y escaleras por el otro y es imposible rodearla. Pero en sí el palacio está muy bien. Y entramos con el grupo que se formó y, y estuvo bastante bien el chico que nos lo explicaba, la historia de la familia en sí, la historia del palacio, cómo se fue construyendo, las ampliaciones que han tenido, cómo fue pasando por los jesuitas y demás órdenes y cómo ha ido creciendo este palacio. Que como curiosidad decir que actualmente parte del palacio de los Borgia es un colegio donde se da clases y todo, o sea, para que veamos cómo cambian las cosas. Y eso merece muchísimo la pena, más que hablar de este palacio, que lo visitéis, que andéis por él, que veáis la historia, os la cuenten, porque merece mucho la pena. Es historia que merece muchísimo. Y bueno, ahí acabo mi visita al Palacio de los Borgia. Y luego ya me fui a la zona de cercanías, a la estación, porque ahí, como estaba la estación de taxis, ahí cogí un taxi para ir ya a Gandía Playa. En Gandía Playa, pues es donde tenía el hotel, estuve en el hotel, muy incluida comida, desayuno y todo. Para ser temporada de octubre, pues no estaba mal de precio y tal, pues solo cogí con pensión completa, porque es que creo que era por 20 o 30 euros más, tenías comida, desayuno y cena los 4 días, entonces estaba tirado de precio y luego era buffet que no estaba mal, a ver, no es de los mejores buffets, pero los buffets sabemos que tiene para elegir y demás, y no es super calidad, pero bueno, si no te gusta una cosa, coge otra. No es como el buffet, que me acuerdo que fui con un amigo Treki 23 en el viaje de Torremolinos, que tenéis ahí un podcast, no es tan malo como eso, es mucho mejor que eso, pero estaba muy bien.
Luego pasé un poquito por la playa. Ahí, sobre todo el jueves, que estaba bastante bonita la playa. Hacía al principio buen tiempo y luego viento. Chispeó un poquito, pero poco. Y luego ya poco más porque me fui a cenar al hotel. Y luego ya los siguientes días fui a las JPod, que tenéis un podcast en el que hablo de las JPod y cómo lo pasé por allí. Y bueno, simplemente decir que no lo conté en ese podcast, pero que fuimos a una pizzería que se llama Pizzería la Tractoria, que está justo al lado del campus universitario de Valencia, que está ahí en Gandía. Tiene un campus universitario politécnico, la Universidad de Valencia, en Gandía. Pues justo al lado tenéis esta pizzería La Tractoria, que daba la casualidad que eran oyentes de podcast que eran de Treki 23 y de ese Pascual. Habían ellos comido, creo que era ese mismo día allí. Y luego por la noche no, salimos de la JPOD, no sabíamos muy bien dónde ir. Y claro, éramos, pues creo que 15 o 20 personas mínimo. Muchos podcasters y gente que nos juntamos. Treki, ese Pascual, el bueno de Edu, el bueno de Mancha Podcast, los buenos el bueno de Casus Belli, eh, el bueno también de Ángel y Edu de Abrazo del Oso. O sea, ganadores como de Starbreed, el camarote de los hermanos Mars, Danny Maverick. O sea, un montón de gente, que espero que no me deje a nadie, un montón de gente que estuvimos ahí cenando y nos llamó la atención que, claro, estaban llenos, era un sábado por la noche y decíamos, bueno, no va a decir que no, pero nos sacó muy amablemente el hombre, nos sacó unas cuantas mesas y ahí en la terraza estuvimos ahí todos cenando. Nos dijo, bueno, como es así, sois un montón y tengo más mesas y tal, a lo mejor tarda un poquito más de lo habitual, pero fue súper, fueron saliendo los platos súper bien, súper rico. Me dijo Treki, pídete una pizza de 4 quesos que está súper buena, y me la pedí y estaba súper bien. O sea, si vais a Gandía, os recomiendo que vayáis a este restaurante La Trattoria, que está en la calle Rábida 34, al lado del campus universitario. Pues lo tenéis al lado y merece mucho la pena ir a este restaurante porque el trato profesional, son súper majetes, cómo te tratan y todo. O sea, os recomiendo mucho que vayáis a este sitio. Y bueno, ya luego al día siguiente se habían acabado las JPod. Eh, Os recomiendo que si vais en esta época o en otra donde veáis en el hotel mucha gente, hagáis un consejo, lo que hice yo. Que muy amablemente me lo dijo un camarero y le hice caso y hice muy bien, porque luego al día siguiente me encontré una cola bastante grande, que es que la habitación la paguéis el día antes, no lo esperéis a esa mañana que os vais, porque va a haber mucha cola de gente que se va, mucha gente haciendo cola y demás. Y si a lo mejor no vais con todo el tiempo del mundo, tenéis que coger un taxi y luego otro transporte, como era mi caso, que tenía que coger un taxi que lo llamé por teléfono. El día siguiente lo reservé y luego de ese taxi tenías que coger un cercanías y luego del cercanías en Valencia coger un Irio, una serie de transbordos. Pues mejor pagarlo el día siguiente y así vais mejor de tiempo y más relajados, os aconsejo. Así que merece mucho la pena Gandía. Mucha gente va a Gandía por el tema de playa y todo eso. Yo fue más un viaje por las JPOZ y luego el primer día un poquito cultural de ver museos y el Palacio de los Borgias. Pasé por el ayuntamiento y la plaza, que estaba también muy bonita, así que os recomiendo, que es un sitio que si vais como yo por de paso o vais a pasar a la zona playa, que visitéis Gandía Pueblo y luego la zona playa, vayáis por allí y os vayáis a la zona del restaurante Tractoría para cenar o comer y os toméis una pizza a vuestra salud, porque os va a merecer, porque son unos profesionales. Así que nos vemos en siguientes podcasts y adiós.